El puesto comercial de Roca Seca era un purgatorio de adobe y madera reseca, horneado bajo el sol implacable en la frontera con territorio apache. No era una ciudad, sino una costra en la piel del desierto, un lugar de mala muerte donde la ley era una broma susurrada por los borrachos y dictada por quien tuviera más plata en el bolsillo o la pistola más rápida en la cadera. El aire, espeso y ocre, apestaba a polvo, a whisky barato derramado sobre madera sucia y al sudor rancio de hombres cuyas esperanzas habían muerto mucho antes de llegar allí. Era un ecosistema de depredadores y presas, un microcosmos de la brutalidad del oeste. El contraste social era una línea trazada con un cuchillo en la arena. Comerciantes sin escrúpulos, con sonrisas grasientas y balanzas trucadas, y tahúres de manos ágiles, se enriquecían a costa de la desesperación ajena. Sus presas eran los colonos fracasados, hombres y mujeres cuyos sueños de tierra fértil se habían marchitado bajo el sol, y los viajeros, sin suerte, despojados de sus posesiones por los bandidos o por la mala fortuna. En las sombras de este teatro de la codicia, en un callejón trasero apestado de basura y moscas, lejos de la mirada conveniente del sheriff, se celebraba un mercado de bienes, una subasta clandestina donde todo tenía un precio. Isolde, una joven inmigrante irlandesa de 22 años, conocía bien el sabor de la esperanza marchita. Había llegado a esa tierra hostil con su esposo, Finn, sus corazones llenos del sueño de una granja propia, una vida lejos de la hambruna que había dejado cicatrices en su alma y en su memoria. Pero la tierra no se dio, las cosechas fallaron y la esperanza se secó junto con el maíz. Isolde, fuerte y trabajadora, luchaba cada día, pero su acento gaélico y su fe católica la convertían en una extraña, aislándola en una comunidad que desconfiaba de todo lo que no fuera tan duro y reseco como ellos mismos. Finn, el hombre que le había prometido un nuevo mundo, se había derrumbado bajo el peso del fracaso. El hombre que amaba se había ahogado en un mar de whisky y deudas de juego, emergiendo como un ser cruel y resentido. Culpaba a Isolde, a la tierra, a Dios, a cualquiera menos a sí mismo. Su debilidad se había agriado hasta convertirse en crueldad, y veía en la fortaleza silenciosa de su esposa un reproche constante, un espejo de su propia cobardía. La traición, la más inconcebible de todas, se estaba gestando en su mente cobarde, no solo como una solución a sus deudas, sino como un acto de venganza. Mientras el sol de la tarde golpeaba Roca Seca, una figura observaba el ir y venir desde la sombra de la herrería. Maquia, un guerrero jicarilla apache, se movía con una quietud depredadora que contradecía su apariencia de simple explorador. No estaba allí para comerciar. Hacía un año, su hermana menor, Nalin, había sido secuestrada por traficantes de esclavos, y su incansable búsqueda, un rastro de susurros y pistas sangrientas, lo había llevado a este miserable lugar. Sus ojos, afilados y pacientes, lo registraban todo, buscando los rostros de los hombres que comerciaban con vidas humanas, esperando una palabra, una señal. Dentro de la cantina, el aire era casi irrespirable. Finn deslizó un vaso de agua con un chorro de láudano frente a Isolde. «Bebe», dijo, su voz falsamente amable. «El calor es terrible». Ella, confiada, bebió, sin notar el sabor amargo disimulado por la sed. Minutos después, el mundo comenzó a desdibujarse en los bordes. Se sentía pesada, sus miembros torpes. Con la excusa de tomar aire fresco, Finn la agarró del brazo, su fuerza ya no la de un esposo, sino la de un carcelero, y la guió hacia el callejón trasero, hacia el corazón de la oscuridad. La empujaron bruscamente sobre una plataforma de madera improvisada. Las cuerdas ásperas mordieron la piel de sus muñecas. El callejón estaba lleno de hombres, sus rostros una mezcla de aburrimiento y lascivia.
Silas, el obeso y sudoroso dueño de la cantina, subió a la plataforma junto a ella. ¡Atención!, gritó. Aquí tenemos una pieza especial, una criada fuerte, joven y obediente, con muchos años de buen trabajo por delante. Cada palabra era un martillazo en el alma de Isolde, que luchaba por comprender la pesadilla que se desarrollaba a su alrededor. La subasta comenzó. Los hombres gritaban cifras, sus voces como ladridos de perros peleando por un hueso. Isolde, a través de su neblina de confusión y terror, buscó desesperadamente un rostro amigo, una chispa de compasión. Y entonces lo vio. Entre la multitud, de pie junto a Silas, estaba Finn. En el momento en que sus ojos se encontraron, Silas le entregó a su esposo un fajo de billetes sucios. Finn los tomó, los contó rápidamente y se los guardó en el bolsillo, sin apartar la vista de ella. No había culpa en sus ojos, solo un frío y vengativo alivio. Ese instante fue la aniquilación total del mundo de Isolde. El hombre por el que había cruzado un océano, el hombre en cuyo pecho había dormido, la había vendido como a un animal. El dolor de la traición fue tan agudo, tan físico, que le robó el aire. La humillación la paralizó y un miedo primario, el miedo a lo desconocido, la inundó por completo. Un trampero brutal, con una barba enmarañada y dientes podridos, hizo la última oferta, mirándola con una lascivia que le heló la sangre. «¡Vendido!», gritó Silas, levantando un pequeño martillo. Si la historia de esta traición inconcebible te ha atrapado, suscríbete al canal y déjanos saber desde qué rincón del mundo sientes esta historia. Tu apoyo es nuestra fuerza para seguir adelante. Justo cuando el martillo estaba a punto de caer, un objeto pesado aterrizó con un golpe sordo y metálico en el suelo polvoriento, a los pies de Silas. El silencio fue instantáneo. Todos los ojos se volvieron hacia la bolsa de cuero que se había abierto, revelando el brillo inconfundible de varias pepitas de oro. De las sombras emergió Maquia. Se movió con una gracia letal, su rostro impasible, sus ojos fijos en Silas, ignorando a los demás. Su voz, cuando habló, era grave y tranquila, pero cargada de una autoridad que nadie se atrevió a desafiar. «Yo la compro». La codicia brilló en los ojos de Silas, eclipsando cualquier otra consideración. El oro valía 10 veces más que la oferta del trampero. Asintió rápidamente sin atreverse a discutir. El trampero escupió al suelo y se retiró, maldiciendo en voz baja. Maquia subió a la plataforma. No miró a Isolde como una posesión, sino que sus ojos se encontraron con los de ella por un segundo, y en ellos no vio lujuria, sino una intensidad insondable. Desenvainó su cuchillo y con un movimiento rápido cortó las cuerdas que ataban las manos de Isolde. Luego, sin una palabra, le hizo un gesto para que lo siguiera y comenzó a abrirse paso entre la multitud atónita, que se apartaba a su paso como el agua ante una roca. El camino para salir de Roca Seca fue un borrón de polvo y miedo. Isolde seguía al guerrero apache, sus pies moviéndose por puro instinto, su mente un torbellino de terror. ¿A dónde la llevaba? ¿Qué clase de destino le esperaba a manos de un hombre que la había comprado como a un caballo? Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido del desierto un presagio de muerte. Para Maquia, la situación era una complicación que no podía permitirse. Cada minuto que pasaba con esta mujer extranjera era un minuto robado a la búsqueda de su hermana. Sentía el peso de la presencia de Isolde como un ancla, una responsabilidad no deseada que amenazaba con hundir su peligrosa y solitaria misión en las arenas del fracaso. Él se movía con la fluidez silenciosa de un depredador, pero Isolde tropezaba detrás, su cuerpo aún entumecido por la droga y el shock. En su mente revivía una y otra vez la cara de Finn aceptando el dinero, el brillo lascivo en los ojos del trampero, el sonido del martillo a punto de sellar su destino.
Había pasado de la jaula de un monstruo conocido a la inmensidad del desierto con 1900. Un enigma. Las historias que había oído sobre los apaches eran relatos sangrientos, susurrados con pavor por los colonos. Había escapado de un infierno solo para ser arrastrada a otro más salvaje e incomprensible. El miedo era un nudo helado en su estómago, tan real y doloroso como las cuerdas que habían mordido sus muñecas. Después de caminar durante lo que pareció una eternidad, lejos de cualquier rastro de roca seca, llegaron a un pequeño arroyo que serpenteaba entre álamos. El lugar era de una belleza tranquila, un santuario de agua y verdor en medio de la aridez. El sonido del agua corriente era el primer sonido pacífico que Isolde había oído en días. Maquia se detuvo abruptamente en la orilla. Isolde se quedó inmóvil a varios pasos de distancia, su corazón martilleando contra sus costillas. Este era el momento. Aquí, lejos de cualquier testigo, su destino sería revelado. Se preparó para lo peor, su cuerpo tenso, esperando el estallido de violencia que creía inevitable. Maquia la observó por un momento, su rostro inescrutable. Luego lentamente se quitó la alforja de los hombros. Sacó un trozo de pan de viaje, duro y oscuro, y lo dejó en el suelo, a medio camino entre ellos. Después, desenvainó su cuchillo. El corazón de Isolde se detuvo, pero en lugar de avanzar hacia ella, él se arrodilló y clavó el cuchillo en la tierra blanda, también entre ellos, pero con el mango de hueso apuntando hacia ella. Finalmente, la miró a los ojos y habló, su español quebrado, pero resonando con una claridad absoluta. Esto es tuyo, el camino es tuyo, no eres esclava. Come, vete. El impacto de sus palabras y acciones fue tan profundo que Isolde sintió que sus rodillas flaqueaban. Libertad. La palabra era algo que no había considerado. Había asumido que su vida ya no le pertenecía. Este hombre, este salvaje, no solo no le había hecho daño, sino que le estaba ofreciendo lo que su propio marido le había robado de la forma más brutal, la elección. Le daba sustento y un arma para defenderse. Era un acto de honor tan puro y tan inesperado que rompió las barreras de su miedo. Por primera vez desde que había llegado a esa tierra, alguien la veía no como una posesión o una carga, sino como un ser humano con derecho a su propio camino. Maquia no esperó una respuesta. Se levantó, le dio la espalda y comenzó a caminar, siguiendo el curso del arroyo, reanudando su propia y solitaria jornada. Isolde se quedó sola, con el pan, el cuchillo y una libertad aterradora. Sabía, con una certeza absoluta, que no sobreviviría ni una noche más por su cuenta. El desierto o los hombres como el trampero la reclamarían. Miró el camino por el que él desaparecía. Era un monstruo desconocido, sí, pero un monstruo con honor. Tomó el pan con manos temblorosas, recogió el cuchillo, cuyo peso se sentía extrañamente reconfortante, y tomó su decisión. Comenzó a seguirlo, manteniendo una distancia respetuosa, una sombra silenciosa aferrada a su única y desconcertante esperanza. Mientras tanto, en Roca Seca, la humillación se había agriado hasta convertirse en furia. Cuando Finn y Silas se dieron cuenta de que el apache no tenía intención de quedarse con la mujer, sino que simplemente los había usado para liberarla, su engaño se convirtió en un insulto público. Silas había sido estafado, perdiendo tanto la mercancía como la posibilidad de revenderla, y Finn era ahora el hazmerreír del pueblo, el hombre tan patético que ni un salvaje quería a su esposa. Impulsados por la codicia por el oro y la necesidad de restaurar su honor manchado, organizaron una partida. Mintieron, por supuesto, tejiendo una historia sobre el brutal secuestro de una mujer blanca inocente, una excusa justa para cazar al apache y recuperar lo que era suyo. Maquia era consciente de la sombra que lo seguía.
No necesitaba mirar atrás para saber que Isolde estaba allí. Cada paso que daba en su búsqueda de Nalin estaba ahora acompañado por el sonido casi imperceptible de los pasos de la mujer irlandesa. En su mente, las dos imágenes se superponían: la hermana que había sido robada y la mujer a la que había liberado. El recuerdo del rostro aterrorizado de Nalin, la última vez que la vio, era el combustible que lo había mantenido en marcha durante un año. Ahora, el rostro aterrorizado de Isolde se había añadido a la carga de su conciencia. Sabía que permitir que lo siguiera era peligroso para ambos, pero abandonarla a su suerte era una traición a la misma humanidad que esperaba encontrar para su hermana. Los días que siguieron se convirtieron en una rutina silenciosa, una danza de supervivencia y creciente entendimiento. Maquia guiaba, sus sentidos en alerta constante, mientras Isolde lo seguía, aprendiendo a leer el terreno, a encontrar agua, a distinguir el sonido de una serpiente de cascabel del susurro del viento. Él le enseñó con gestos, no con palabras, y ella aprendió con una rapidez nacida de la necesidad. El miedo que sentía por él se fue transformando lentamente en un profundo respeto. Veía en él no al salvaje de las historias, sino a un hombre en comunión con una tierra que a ella solo le había mostrado hostilidad. Su soledad compartida se convirtió en un puente invisible entre sus dos mundos rotos. Maquia, por su parte, encontró en la presencia silenciosa de Isolde un ancla inesperada. La misión de encontrar a su hermana Nalin era un fuego que lo consumía, una obsesión solitaria que lo había aislado del mundo. Pero la necesidad de proteger a Isolde, de enseñarle, lo obligaba a estar presente, a conectar. Ver su resiliencia, su capacidad para soportar la dureza del camino sin una queja, le recordaba a la fortaleza de las mujeres de su pueblo. Lentamente, sin que ninguno de los dos lo buscara, comenzaron a depender el uno del otro. Él le ofrecía su conocimiento y protección. Ella, con su sola presencia, le recordaba que todavía existía un mundo más allá de su venganza. Después de semanas de seguir un rastro cada vez más tenue, Maquia encontró una señal que le heló la sangre, un pequeño abalorio de hueso tallado, idéntico a uno que él mismo le había hecho a Nalin para su 15º invierno. Estaba medio enterrado cerca de un sendero que conducía a una serie de acantilados escarpados, un lugar conocido por los apaches como el Nido del Buitre. Era un escondite perfecto para bandidos y traficantes. La esperanza, un sentimiento que había mantenido bajo llave, se encendió en su pecho con una fuerza dolorosa. Estaba cerca, podía sentirlo. La culminación de su búsqueda de un año estaba al alcance de su mano. Llegaron a un punto desde donde podían observar las ruinas en el acantilado. Eran los restos de una antigua morada de los Anasazi, un laberinto de piedra y sombra que se aferraba a la pared del cañón. Era un lugar desolado, un monumento a un pueblo desaparecido que ahora servía de guarida para hombres sin honor. Maquia observó durante horas, su paciencia infinita. Vio a hombres rudos ir y venir, vio jaulas de madera apiladas en un rincón y, para su horror, vio las siluetas de varias mujeres siendo conducidas a una de las estructuras de piedra. Pero por más que buscó, no pudo encontrar el rostro de su hermana entre ellas. La noche le ofreció el amparo que necesitaba, dejando a Isolde escondida en un lugar seguro con instrucciones estrictas de no moverse. Se deslizó por el acantilado como una sombra. Se movió con una pericia sobrenatural sin desplazar una sola piedra hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para oír las voces ásperas de dos guardias que compartían una botella junto a una hoguera. Hablaban de negocios, de precios, de mercancía, y entonces uno de ellos mencionó a la chica apache que luchaba como un demonio. El corazón de Maquia se detuvo. El otro guardia se rió.
Esa nos dio problemas, sí, pero el jefe sacó un buen precio por ella. Se la llevaron los mineros del sur hace 3 lunas. A estas alturas ya estará muerta o deseará estarlo. La información entregada con una indiferencia brutal, un simple detalle en una conversación de borrachos. Para Maquia fue el fin de su mundo. La esperanza que lo había impulsado durante un año se extinguió en un instante, dejando un vacío helado y una oscuridad absoluta. Su hermana se había ido. Había llegado demasiado tarde. El dolor fue una ola negra que amenazó con ahogarlo. Se apoyó contra la fría piedra, el aire escapando de sus pulmones en un gemido silencioso. Su misión había fracasado. La promesa que le había hecho al espíritu de su padre se había roto. Por un momento, la nada lo consumió. Pero entonces levantó la vista y vio a las otras mujeres cautivas, acurrucadas en una jaula como animales. Sus ojos, en la oscuridad, reflejaban el mismo terror que había imaginado en los de Nalin, y en ese momento su dolor personal se transformó en una furia pura y cristalina. No podía salvar a su hermana, pero por los espíritus de sus ancestros iba a salvarlas a ellas. Regresó con Isolde justo antes del amanecer. Ella no necesitó preguntar. Vio la devastación en su rostro, la luz de esperanza extinguida en sus ojos. Él le comunicó la noticia con 3 palabras cortantes. Nalin ya no está. El dolor en su voz era tan profundo que Isolde sintió un eco en su propio corazón, recordando la pérdida de su hogar, de su esposo, de su vida. Maquia entonces le explicó su nuevo plan. Atacaría al amanecer. No por venganza, sino por justicia, para liberar a las que aún podían ser salvadas. Pero el destino otros planes. Justo cuando los primeros rayos de sol se derramaban sobre el borde del cañón, no fue el ataque de Maquia el que rompió el silencio, sino el sonido de una docena de caballos acercándose por la retaguardia. Finn y la partida de Roca Seca los habían rastreado. La presa se había convertido en el cazador, y ahora el cazador estaba a punto de convertirse de nuevo en la presa, atrapado entre 2 frentes. La ironía era tan cruel como la propia tierra. ¡Ahí están!, gritó la voz de Finn, llena de un triunfo mezquino. El salvaje y la ladrona. Los disparos estallaron, las balas impactando contra las rocas alrededor de Maquia e Isolde. Al mismo tiempo, los traficantes en las ruinas, alertados por el ruido, salieron armados, disparando a todo lo que se movía, sin saber quiénes eran los recién llegados, pero asumiendo que eran una amenaza. Una batalla caótica y desesperada a 3 bandas estalló en el estrecho espacio del acantilado. Maquia reaccionó por puro instinto. Empujó a Isolde a cubierto detrás de una roca y se convirtió en un torbellino de violencia. Luchaba con la ferocidad de un hombre que ya no tenía nada que perder y todo por lo que luchar. Sus flechas volaban con una precisión mortal. Sus movimientos eran un borrón entre las rocas. No distinguía entre los hombres de Roca Seca y los traficantes. Para él, todos eran la misma plaga, hombres que se creían con derecho a poseer y destruir. Su único objetivo era crear un perímetro de muerte alrededor de 1900. Isolde. En medio del caos, una bala de un traficante le alcanzó en el hombro, haciéndole girar y caer. La herida era un fuego líquido que le recorría el brazo, ralentizando sus movimientos, haciéndole vulnerable. Vio a los hombres de Finn avanzando, sus rostros contorsionados por la codicia y el odio. Al mismo tiempo, vio a los traficantes acercándose desde el otro lado, viéndolos a ambos como intrusos. Estaban atrapados, superados en número y con él herido. La desesperación comenzó a filtrarse. En su furia, Finn vio a Maquia caer. Con una cobardía característica, evitó al guerrero herido y fue directamente hacia el premio que consideraba suyo. Se abrió paso entre las rocas y acorraló a Isolde, que se apretaba contra la pared del acantilado con el cuchillo que Maquia le había dado en la mano.
El rostro de Finn era una máscara de patética posesividad, sus ojos brillando con una rabia de propietario. «Se acabó el juego, mujer», siseó, acercándose a ella. «¡Eres mía!», le gritó, su aliento apestando a alcohol rancio y a fracaso. «¡Siempre serás mía!». Extendió la mano para agarrarla, esperando encontrar a la mujer aterrorizada y sumisa que había vendido en un callejón. Esperaba que se encogiera, que suplicara. No esperaba el fuego que encontró en sus ojos. No esperaba a la mujer en la que se había convertido. En ese momento, la transformación de Isolde fue completa. El miedo seguía allí, un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba envuelto en una capa de ira justa. El cuchillo en su mano ya no se sentía ajeno. Era una extensión de su voluntad, el símbolo de la libertad que le habían otorgado y que ahora defendía. Las palabras de Finn, en lugar de intimidarla, rompieron las últimas cadenas de su antigua vida. Ella no era suya, nunca lo había sido. «Mi vida nunca te perteneció», gritó ella, su voz resonando con una fuerza que hizo retroceder a Finn por un instante. Y entonces atacó. No con la habilidad de un guerrero, sino con la furia desesperada de un animal acorralado que defiende su derecho a existir. Se abalanzó hacia adelante, el cuchillo trazando un arco. No lo hirió gravemente, pero el filo le abrió un corte en el brazo y la sorpresa y el dolor lo hicieron retroceder, tropezando. La valiente y suicida defensa de Isolde creó una apertura. La conmoción de ver a la criada obediente luchar con tanta ferocidad distrajo a los hombres de Finn por un segundo crucial. Fue todo lo que Maquia necesitó. Ignorando el dolor de su hombro, se levantó y se lanzó contra los traficantes más cercanos, neutralizándolos con una eficacia brutal. La balanza de la batalla, que parecía desesperadamente inclinada, comenzó a temblar. Maquia, al ver a Isolde mantener a raya a su antiguo esposo, sintió una oleada de orgullo feroz. Ella no era una víctima a la que proteger, sino una compañera en la lucha. Con renovada determinación, se abrió paso a través del caos. Su objetivo, ahora claro. Silas, el cerebro detrás del mercado de esclavos, que dirigía la lucha desde una posición resguardada. Mientras Maquia se ocupaba de los traficantes, Isolde, envalentonada por su primer acto de desafío, no cedió ni un centímetro a Finn, cuyo rostro mostraba ahora más confusión que rabia. La confrontación final fue inevitable. Maquia, herido pero imparable, se enfrentó a Silas. El hombre era corpulento pero lento, un comerciante, no un guerrero. La lucha fue corta. Maquia lo desarmó y lo arrojó al suelo. No lo mató. En su lugar se dirigió a la jaula donde estaban las otras mujeres. Con un golpe de su hacha de guerra rompió la cerradura. «Son libres», dijo, su voz resonando en el repentino silencio. Luego se volvió hacia un Silas derrotado y a los hombres restantes y pronunció la sentencia no solo sobre ellos, sino sobre todo su mundo podrido. «Ella no es una cosa para comprar o vender», declaró, su mirada encontrando la de Isolde a través del campo de batalla. «Ella es una mujer libre, y todos ustedes han perdido el derecho a caminar sobre esta tierra». ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La declaración de Maquia, resonando con la autoridad de una ley antigua, dejó a los atacantes sin palabras. La batalla había terminado, no con una última estocada, sino con la fuerza de una verdad innegable. Los hombres de Roca Seca, que habían venido por oro y por un retorcido sentido del honor, se encontraron de repente como lo que eran: matones y ladrones, cómplices de traficantes, de esclavos. La desmoralización fue total. Algunos arrojaron sus armas y se rindieron, otros simplemente se dieron la vuelta y huyeron hacia el desierto, perseguidos por la vergüenza de sus acciones. La cruzada de la codicia se había disuelto bajo el peso de la dignidad humana.
Las mujeres liberadas salieron de la jaula lentamente, parpadeando bajo la luz del sol como si despertaran de una larga pesadilla. Sus rostros eran un lienzo de miedo, alivio y una profunda desconfianza. Habían pasado de un grupo de captores a otro y no sabían qué esperar. Maquia, a pesar de su herida, se dirigió a ellas, no como un conquistador, sino con una gentileza que las sorprendió. Les habló en sus dialectos nativos, una mezcla de apache y lenguas de las tribus del sur, sus palabras como un bálsamo sobre sus heridas invisibles. Les aseguró que estaban a salvo, que eran libres. En ese momento no era solo un guerrero, era un libertador, el hermano y el hijo que todas ellas habían perdido. En medio de la escena, atado y derrotado, estaba Finn. Isolde se acercó a él, no la mujer temblorosa que él había arrastrado a un callejón, sino una extraña de ojos fríos y espalda recta. Él intentó hablar, balbuceando excusas, súplicas, culpas, pero ella no lo escuchó. Simplemente lo miró, y en su mirada él vio su propio reflejo, un hombre pequeño, patético, consumido por su propia debilidad. No hubo lágrimas, ni gritos, ni recriminaciones, solo un silencio helado y definitivo. Después de un largo momento y se alejó, cortando el último hilo que la unía a su pasado. Al darle la espalda, se liberó de él para siempre. La justicia, en esa tierra sin ley, tomó la forma que ellos le dieron. Los traficantes y los hombres de Finn que no huyeron fueron atados y dejados con agua y comida suficiente para unos días. Maquia envió un mensaje a través de uno de los hombres liberados a los marshals territoriales, un informe anónimo sobre la ubicación de la banda de Silas. No buscaban la ley del hombre blanco, pero entendían que para que la plaga no volviera a crecer, sus raíces debían ser expuestas a la luz. La injusticia había sido enfrentada, la red de crueldad desmantelada, y el equilibrio, por un breve momento, había sido restaurado en el nido del buitre. Mientras el sol se ponía, tiñendo de rojo las ruinas, Maquia e Isolde se encontraron en un silencio compartido. La adrenalina de la batalla había desaparecido, dejando tras de sí un profundo agotamiento y el dolor punzante de la herida de Maquia. Isolde, con una habilidad nacida de la necesidad, limpió y vendó su hombro. Sus roles se habían solidificado. Ya no eran Salvador y Salvada, sino dos guerreros que se habían cuidado mutuamente en el campo de batalla. Él le había dado la libertad, pero ella le había dado el tiempo que necesitaba para sobrevivir y hacer justicia. Eran iguales, sus deudas saldadas, su respeto mutuo forjado en el fuego. Él rompió el silencio, su voz grave y cansada. «Mi búsqueda no ha terminado», dijo, mirando hacia el sur, hacia las distantes montañas de México. «El rastro de Nalín sigue. Debo continuar». Miró a Isolde, y en sus ojos había una preocupación genuina. «Puedo llevarte a Santa Fe. Es una ciudad grande. Estarás a salvo allí. Puedes empezar de nuevo». Era una oferta honorable, lógica, una forma de cerrar el círculo de su responsabilidad. Le ofrecía la paz, la seguridad, una vida lejos de la violencia que parecía seguirlo. Isolde escuchó sus palabras, sopesando la imagen de una vida segura en una ciudad amurallada. Podría encontrar trabajo, desaparecer, ser anónima de nuevo, pero la anonimidad ya no era atractiva. Se parecía demasiado a no tener nombre. Miró al hombre que tenía delante. Un hombre que había perdido a su hermana, pero que se había detenido a liberar a una extraña. Un hombre que entendía el valor de la libertad porque le había sido arrebatada, y supo, con una certeza que venía de lo más profundo de su ser, que la seguridad no era lo que buscaba. Buscaba un propósito. Se acercó a él y por primera vez lo tocó por elección, su mano descansando suavemente sobre su brazo sano. «Tú me diste pan cuando tenía hambre y libertad cuando no la tenía», dijo,
su voz clara y firme, sin rastro de duda. Mi lugar está en el camino que tú recorras. No era una declaración de amor romántico, sino algo más profundo, una declaración de lealtad, una elección de clan. Estaba eligiendo su tribu, y su tribu era él. Maquia la miró, y en la profundidad de sus ojos vio su soledad reflejada y, por primera vez, curada. Asintió lentamente una sola vez. El pacto estaba sellado. 2 años después. El sol de Chihuahua era más blanco, el polvo más fino. En la plaza de un pequeño pueblo mexicano, lejos de la frontera, el aire olía a chiles asados y a tierra mojada. Maquia e Isolde se movían por el mercado, sus apariencias transformadas por 2 años de búsqueda incesante. Él ya no se escondía bajo un sombrero gastado. Su porte era el de un hombre con una misión clara. Ella había perdido la palidez de su Irlanda natal, su piel bronceada por el sol, sus movimientos seguros y confiados. Hablaban en una mezcla de español, inglés y apache, un idioma propio, forjado en su viaje compartido. Ya no eran 2 extraños, sino una sola unidad. Habían seguido un rastro de rumores y mentiras, de esperanzas rotas y pistas falsas, desde los campamentos mineros hasta los burdeles de las ciudades fronterizas. Y finalmente, después de 2 años, lo habían logrado. En las afueras de este pueblo, en la hacienda de un terrateniente cruel, habían encontrado a Nalin. La liberación no fue una batalla campal, sino una operación de sigilo y precisión. Una incursión nocturna donde usaron todo lo que habían aprendido juntos para sacar a la joven de su cautiverio. Ahora, la misión que había comenzado con la furia de un hombre solitario llegaba a su fin gracias a la fuerza de 2. La reunión tuvo lugar en una pequeña capilla de adobe a las afueras del pueblo. Una tía lejana de Nalin, que había huido a México años antes, esperaba dentro. Cuando Nalin, delgada y con los ojos aún llenos de sombras pero viva, entró en la capilla y vio a su familiar, un sollozo rompió el silencio. Corrieron la una hacia la otra, abrazándose en una explosión de lágrimas y palabras en apache que eran a la vez de dolor y de una alegría insondable. Maquia observaba desde la puerta, su rostro una máscara de piedra, pero una solitaria lágrima trazó un surco en el polvo de su mejilla. La promesa había sido cumplida. Su hermana estaba a salvo. Maquia e Isolde les dieron el oro que les quedaba y se alejaron, dejando que la familia se curara en privado. Caminaron en silencio hasta las afueras del pueblo, donde sus caballos los esperaban. Por primera vez en 3 años, el camino que se extendía ante Maquia no estaba dictado por la venganza o la búsqueda. Era una página en blanco. Se detuvo y miró a Isolde, cuyo rostro reflejaba la paz de una misión cumplida, una misión que ella había hecho suya. La pregunta tácita flotaba en el aire entre ellos. ¿Y ahora qué? Él extendió la mano, no para guiarla o para darle algo, sino simplemente para tomar la suya. Ella la aceptó, sus dedos entrelazándose con los de él. Sus viajes separados, nacidos de la tragedia y la pérdida, los habían llevado al mismo punto. La búsqueda de Nalin había terminado. La huida de Isolde de su pasado estaba completa. Ya no huían ni buscaban. Ahora, por primera vez, podían simplemente ser. Se miraron el uno al otro, y en esa mirada compartida estaba la promesa de todo lo que vendría después, el largo camino a casa, donde quiera que decidieran que estuviera. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana.